Hola, muy buenos días. Pues un año más vamos a realizar durante el mes de febrero el ciclo de conferencias taurinas de esta peña, de los de José y Juan. Lo hacemos con el máximo interés, cariño, dedicación, determinación, para que les guste un poco y siempre el mismo, más o menos el mismo esquema que buscamos, y es que haya una conferencia que se relacione con una efeméride taurina de ese año, y esa precisamente es la que nuestro amigo Alfonso Santiago va a hacer hoy, que se relaciona con los 40 años de la muerte de José Cubero Gillo. Hacemos también una conferencia en relación con un torero que tenga alguna relevancia para nosotros en este año, que este año será Aguado, Pablo Aguado. Otra con una ganadería que haya tenido una relevancia histórica, no solamente en este año, sino en el otro, que pueda aportar algo. En este caso, pues pensamos también por sus características y su trayectoria en los últimos años en la Plaza de Toros de Madrid, y porque hacía mucho tiempo que no venía un socio nuestro de José y Juan, que es Victorino Martín. Y la última conferencia, pues también buscamos la idoneidad de intentar integrar a los más jóvenes, ver cuáles son sus puntos de vista, sus dificultades, su inquietud, en suma, para conocerla de primera mano. Y para ello pues hemos buscado una serie de jóvenes que tienen alguna relación con el mundo del toro, profesional o personal, o como nosotros de afición, y que también será moderada por una periodista también joven que tiene un gran interés en la tauromaquia, como es Silvia González. Y entonces, pues hoy lo iba a presentar este ciclo, que es el 58. Iba a ser Miguel Avellán, pero esta mañana me llamaron que su agenda no le permitía estar aquí esta mañana presentando esto, que hace que muy gustoso pues lo presente yo y deje en manos y en todo de Álvaro Salamanca y de Alfonso Santiago. Muchas gracias por venir a los dos y esperamos vuestras conferencias con el mayor interés. Bueno, pues muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a todos por estar hoy aquí con nosotros. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Es una conferencia para mí muy interesante por todo lo que supone el Gillo. Como comentaba nuestro presidente, hemos querido, por lo menos en los últimos años, incorporar en estos ciclos de conferencias efemérides importantes, y este año, pues como no podía ser de otra forma, queríamos rendir nuestro personal homenaje a la figura del Gillo en su 40 aniversario de su muerte. Los que no pudimos ver al Gillo, yo creo que conocemos bastante acerca de su trágica muerte. Yo, en particular, tengo una compañera de abono sentada detrás que cada vez que le pegan un estoconazo a un toro y el toro sale medio a rebotar, ¡ay, ay, ay, ay! Así mataron al Gillo, así por él, o sea, todos los años. Entonces, bueno, yo creo que eso está en el colectivo de la mente de las personas. Pero ¿qué hay más allá del Gillo? ¿Qué significó como figura del toreo esa primera promoción de toreros en Madrid, ¿no?, de la Escuela de Tauromaquia de Madrid? Yo creo que el aficionado tenía muchas ilusiones puestas en él, y bueno, desgraciadamente ese toro de nombre burlero pues se lo llevó muy pronto con 21 años. Y yo creo que de ello nos puede hablar mucho y muy bien, y de una forma muy entretenida, como lo hace siempre, Alfonso, que tiene un libro precioso, Por siempre el Gillo. Alfonso bueno, yo creo que todos le conocéis, pero bueno, por presentarle un poco oficialmente, Alfonso es periodista, es escritor, ha pasado gran parte de su carrera en la revista 6 Toros 6, creo que más de 25 años o cerca de 25 años, desde los últimos 7 como director adjunto. Estuvo muchos años en Movistar Toros, hasta que, bueno, desgraciadamente Movistar dejó de emitir el canal y sigue en Movistar, trabajando en Movistar Deportes. Es autor de 4 libros, Miguel Ángel Pereira, un 2008 para la historia,
Memorias de los 80, efectivamente, Por siempre Gillo, y su último libro que ha presentado ahora en enero, recientemente, Leyendas de Tauromaquia, que por cierto hay una referencia también a José y Juan, ¿no? Y a su relación con Sevilla. Otro libro muy interesante para los aficionados y también para los miembros de esta peña. Así que, bueno, sin más, pues oye, muchísimas gracias, Alfonso, por tu generosidad, por estar hoy aquí con nosotros y por poder contarnos un poquito más acerca de esta maravillosa figura. Tienes la palabra, gracias. Pues muchas gracias. Se me escucha, ¿no? Sí, está bien. Y gracias, Luis, por tu invitación, a todos los miembros de la peña. La verdad que es un honor, y a ti por tus palabras y tu presentación. Y efectivamente, en julio del 2021 presenté aquí precisamente en esta misma sala este libro, Por siempre Gillo, junto a Curro Vázquez, junto a César Rincón y junto a mi amigo, compañero Maxi Pérez, y también junto a Juan Cubero, hermano mayor de José Cubero Gillo. Y la verdad que aquella fue una mañana muy, muy emotiva, porque reivindicamos la figura como hoy lo vamos a hacer. En aquel momento, con la presentación del libro, que coincidía con el aniversario de la alternativa de Gillo, y este año lo vamos a hacer coincidiendo con la efeméride desgraciada de su muerte. Para mí, José Cubero Gillo significó mucho. Fue uno de los primeros toreros, fue el primer torero que me descubrió la autenticidad y la verdad de la fiesta. Es decir, aquí se muere de verdad. Cuando Gillo murió yo tenía 15 años, yo he venido a esta plaza a los toros de la mano de mi padre, que por desgracia falleció hace un par de meses. He venido con él y tuve la ocasión de poder ver a Gillo de novillero y pude verle de matador de toros algunas poquitas tardes antes de su muerte. Y la verdad que Gillo significó mucho para una generación de aficionados, como lo significó Antonio Chenel Antoñete, y es curioso porque Antoñete reaparece en el 81, el mismo año que toma la alternativa José Cubero Gillo, y se retira en el año 85, el mismo año que murió José Cubero Gillo. La retirada del maestro Antoñete suponía mucho también, y todas las miradas estaban depositadas, y todas las esperanzas de futuro estaban depositadas en José Cubero Gillo, por su concepto del toreo, por su manera de entender el toreo y por lo que en muy poquito tiempo llegó a conseguir. Y como tú dices, Álvaro, siempre se ha hablado de la muerte de Gillo, y mi propósito con este libro fue el de reivindicarle como un torero muy importante, como un torero que, como digo, en muy poquitos años llegó a conseguir y alcanzar metas muy, muy importantes. Murió en el 85, un torero, un chaval que había nacido en Burdeos, como todos vosotros sabéis. Su padre quiso ser torero, como tantos otros en aquella época, pues vio frustrado su sueño, se tuvo que marchar a Burdeos, como tantas familias españolas, Francia, Alemania, y llegaron allí en el año 60, con 2 hijos pequeños, con Juan y con Miguel. Y la verdad que Juan, de alguna manera, él lo ha comentado alguna vez, que se marchó a Francia con la idea de quitarse de los toros, de olvidarse de los toros y de intentar iniciar una vida nueva con su profesión. Él era pintor, pintaba casas y se ganaba la vida muy dignamente. En el año 60 llegaron allí y al poco tiempo el gusanillo le picó tanto que creó una escuela taurina en Burdeos. Aquello parecía una locura. Cuando Burdeos sí había sido una ciudad taurina, había tenido plaza de toros y hasta muy poquitos años habían estado dando festejos, habían dado corrida de toros y novilladas. Pues en esta escuela taurina, la Media Verónica, que se intentaron buscar acomodo allí en un sitio que se llamaba el Solar Español, que era un edificio en donde pues, se reunían los emigrantes en aquella época, y había un campo de fútbol, y allí, gracias a un cura español, gracias a Juan y a otro personaje muy vinculado también a la vida de Gillo, pues iniciaron esta escuela taurina, y de alguna manera pues empezó otra vez el gusanillo en la casa de los Cubero, y con el propósito firme en aquel momento de que los 2 hijos mayores, Juan y Miguel, que apenas eran unos niños, pues quisiese ser torero. En el año 64 nació Gillo, nació Burdeos.
y en Burdeos se mantuvo hasta el año 73, que la familia volvió a Madrid. Y claro, Guillo nació en un ambiente completamente taurino. Desde que nació empezó a escuchar de toros, veía torear a sus hermanos y de alguna manera él, sin intuir, sin decir que él quería o que iba a ser torero, pues él empezó a fijarse en todo ese mundo maravilloso que su familia, sus padres, sus hermanos le empezaron a descubrir. Estuvo 9 años y en el año 73 la familia regresa a Madrid. Y de alguna manera regresa porque, como ven bastantes cualidades en el hijo mayor, en Juan Cubero, pues quizás en España era donde podía tener más posibilidades de poder lanzar su carrera. Lo que nadie pensaba en ese momento que iba a ser Guillo la verdadera figura de la casa. Porque con apenas 9 años, ese verano, en el año 73, cuando volvieron aquí a Madrid, se asentaron en varios sitios, pero al final terminaron viviendo en el barrio de Canillejas, en la calle del Bósforo, número 30, que es donde actualmente viven los padres, siguen viviendo allí. Pues ese verano del año 73, sin comerlo y sin beberlo, Guillo hace su primera aparición pública. Juan Cubero y su hermano Miguel torean un espectáculo en la localidad valenciana, quiero recordar, lo tengo apuntado aquí, el nombre es que no me acuerdo nunca del nombre, pero os lo voy a decir. Creo que fue en Tabernes de Valdigna, efectivamente. Juan mataba a un utrero, Miguel mataba a un heral y José Cubero Guillo, con 9 años, hizo el paseillo, vestido de corto y sin ninguna mayor intención que acompañar a sus hermanos. Pero ¿cuál fue la sorpresa de todo el mundo? Que cuando salió Miguel a lidiar el heral, pues su hermano José saltó de espontáneo. Claro, pero el chavalillo ¿pero qué hace aquí? Pero la gente le hizo tanta gracia que decían al chiquet, el chiquet. Querían que el chiquet se pusiese delante del heral. Y se puso delante del heral con la muleta. Estuvo más tiempo volando que pegándole pases. Pero con una capacidad ya demostrada en ese momento, sobre todo con un arrojo y con una ansia y una ganas de querer ser torero, pues que al final mató el becerro y le cortó el rabo. Claro, con el cabreo monumental de su hermano Miguel, porque le quitó todo el protagonismo, ¿no? Y daba la casualidad que ese día había un empresario, le llamaban Villar, que daba toros por toda esa zona, de Gandía, esos pueblos valencianos, de Alicante, etc. Y le ofrece la posibilidad de torear, no a los hermanos, sino a los hermanos y a Guillo, durante 5 días consecutivos o 5 fines de semana consecutivos en Gandía. Claro, llaman al padre y le dicen que sí, que bueno, nada, tener cuidado del niño, pero el niño forma un gazpacho impresionante en todas estas becerradas y cuando vuelven a Madrid, vuelven con 50.000 pesetas, que es el primer dinero. Aquí contó la anécdota Juan, y la verdad es emotivo y se emocionó mucho, porque cuando se bajaron del tren, vio una floristería y fueron a por un ramo de flores, compraron un ramo de flores grande y se fueron los 3 hermanos hasta la casa de Canillejas y cuando llegaron pues le entregaron el ramo de flores y le dio Guillo, el más pequeño de la casa, las 50.000 pesetas que en aquel momento eran todo un dineral y que le venían a sus padres fenomenal. Y ahí es donde empieza la verdadera historia de Guillo, que era torero, porque a los 3 años se pone en marcha la Escuela Taurina, la Escuela Nacional Taurina de Madrid, una larga historia que yo cuento en el libro, cómo se forja a través de un par de asociaciones profesionales, con la ayuda de Tomás Redondo, que es el apoderado de Guillo, el que se fija desde un primer momento en él, cuando empieza en la Escuela Taurina, y Guillo se inscribe en esa escuela, que empieza o nace en el año 76, se inscribe con el número 41, Lucio Sandín se inscribe con el número 1 y Julián Maestro se inscribe con el número 25, junto a un montón de chavales, pues que en esos años, en el año 76, en lo que ya formalmente es la Escuela Nacional de Tauromaquia, pues se inscriben un montón de chavales y es donde quieren organizarse o quieran organizar su vida para triunfar y querer ser toreros. Y no es la primera generación de alumnos de la Escuela Taurina, porque tanto Lucio, Guillo, Sandín, José Luis Boten, que era vecino de Guillo del mismo edificio, son un poquito más pequeños que otra generación anterior. Fernando Lechuga, José Luis Ramón, etcétera, etcétera, que son los primeros, la primera generación de la Escuela Taurina de Madrid. Pero en el año 76, como digo, se pone en marcha este proyecto
y muy pronto, a los pocos meses, Gillo torea la primera vaca en la escuela taurina, en la antigua plaza del Batán. Y ahí sorprende, llama muchísimo la atención. Y a Martín Arranz, de Martínez Molineros, Enrique Martínez Arranz, que luego con los años fue el apoderado de Joselito y fue el verdadero impulsor de esa escuela taurina, pues se le ocurre la idea de hacer una pareja de becerristas para moverlos por toda España e intentar así llegar a acuerdos con ayuntamientos, etcétera, etcétera, para poder llegar a que los chavales de la escuela pues fueran en otro sitio. Y en vez de ser una pareja, finalmente resulta que es una terna. Y es la terna de Luis y Sandín, Julián Maestro, Gillo, que desde el año 78 al año 79 pues se convierten en los príncipes del toreo y torean en un montón de plazas, en un montón de sitios. En el año 78 torean de Corto, en el año 79 torean ya de luces, en el año 79 torean de luces, y la verdad que se convierten en toda una atracción y empiezan a llamar la atención. Pero el que llama poderosamente la atención es Gillo. Y llama la atención porque es curioso cómo en aquel momento en el que se decía que bueno, las escuelas taurinas podían ser un poco el intentar unificar el concepto de todos los toreros, que todos los chavales fuesen de la misma manera, pues se demostró que no era así, porque Gillo no tenía que ver nada con Sandín, Sandín nada con Julián Maestro, y ninguno de los tres era diferente. Sin embargo, lo que más me llama la atención de Gillo es que en esos primeros momentos lo que más se le reconoce es el amor propio, el valor, la capacidad, el arrojo. En esos momentos de él no se habla de la clase, ni se habla de un concepto más clásico del toreo. Lo que más brilla en ese momento es esa ansia y esa capacidad por querer ser torero. Termina esta época y da la sensación de que estamos ante un torero muy importante justo cuando empieza a torear con caballos, y lo hace ya directamente de la mano de Tomás Redondo, un hombre que venía del mundo de la hostelería. En concreto del mundo tenía un bingo, un dinero que también a través de ese bingo entraba en la ayuda de la escuela taurina, y se hace cargo de él. Un hombre que no viene del mundo del toro y un hombre que encuentra muchos enemigos dentro del mundo del toro. En ese primer momento, por parte de la prensa. No tiene unas formas precisamente exquisitas, Tomás Redondo, había un poco bruzote, no se amolda a determinadas circunstancias dentro del mundo del toro, y la verdad que choca con algunos empresarios y choca sobre todo con la prensa. Pero su empeño era intentar ayudar a Gillo por encima de todo. Y en el año 81, cuando tener en cuenta que Gillo toma la alternativa con 16 años, en el año 81, en el 80 debuta con Picadores y ya lo hace debutar aquí. Y lo hace debutar aquí con la fe plena de que va a triunfar y de que va a ser un torero importante, y no deja malas sensaciones. Pero fijaos las relaciones que tenía Tomás Redondo con algún determinado periodista, que las críticas que se le hacen a Gillo y a Carlos Cancela, a Luis y Sandín por los que toreó, fueron terribles, pero terribles. Yo me río cuando ahora algún torero se queja de las críticas que se les hacen, pero permitidme que os lea un momento lo que Alfonso Navalón escribió de esos tres chavales cuando debutaron con 15 años en la Plaza de Toros de las Ventas, algo que hoy nos podría llamar la atención. Dice Alfonso Navalón: resulta también intolerable que tres novilleretes desconocidos se permitan la frescura de dejar chicos al Cordobés y compañía, queriendo debutar en Madrid de becerristas, debutaron con caballos, como si aquí colara el gato por toro, o como si nos fuéramos a chupar el dedo por mucho respaldo aplaudidor que traigan desde Colmenar el voluntario Cancela y muchos aplaudidores de la Peña del Siete y mucho personal vinguero que arropa a Gillo y a Sandín. Por este camino, la carrera y la poca vergüenza van a llegar muy cerca los dos toreritos uniformados de verde que presenta el promotor de bingos Tomás Redondo. Eso para empezar. Eso para el debut en Madrid de un chaval de 15 años y que, bueno, viene con toda la ilusión y encima no estuvieron mal. Pero eso para empezar. Pues esa enemiga la tuvo Gillo durante toda la época de novillero. En el año 80 torea mucho, se convierte en líder del escalafón, gana el Zapato de Oro, y en el año 81 repite en Madrid, y así sale por la puerta grande, y también con la enemiga de algunos críticos de esa época. El 14 de mayo del 81, en el primer festejo de la Feria de San Isidro, corta una oreja a cada uno de los novillos de Manuel Santos Galache que lidió ese día, y sale por la puerta grande. Y en junio toma la alternativa.
el 30 de junio de 1981, toma la alternativa. Y en este proceso, desde el momento de los príncipes del toreo a todos estos 2 años de novillero, ya sí se le empieza a cantar a Gillo como un torero de clase, como un torero clásico, como un torero de gusto, como un torero que le gusta hacer las cosas bien. Pero Gillo, que había sido un torero de escuela, pues tiene también una capacidad técnica, una facilidad que muchas veces le hace no trascender al entendido en esos primeros años de novillero con la fuerza que debería hacerlo. Muchas veces los toreros fáciles pues lo hacen tan fácil que muchas veces no llegan o se les tilda de fríos, como le ocurría a Gillo en ese momento. Pero poco a poco todo esto también lo va a ir superando, y cuando toma la alternativa, en el año 81, con Ángel Teruel y José María Manzanares, 2 de los toreros a los que más admiraba, pues se abre el camino, y se abre el camino de dureza, en el que encuentra la oposición de bastantes empresas y en las que poco a poco se va abriendo camino. Ese primer año es de transición, tiene muy buenas actuaciones en Francia, y en el año 82, en el invierno del 81 al 82, no tiene absolutamente pues nada. Se va a México, confirma la alternativa. Es curioso que confirma la alternativa antes en México que en la Plaza de Toros de las Ventas, y lo único que tiene es, para abrirse camino, son las 2 corridas de San Isidro. La de la Concepción, con Manzanares y Piloñó, una corrida de Félix Cameno, que no embiste y no pasa absolutamente nada, y la repetición el 5 de junio, una corrida de Alonso Moreno, una corrida buena. Julio Robles le cortó una oreja, toreó un Moreto de Manacay también esa corrida, y Gillo tiene la mala fortuna de que el primer toro pues se mata contra un curadero, y en aquella época pues no era normal, sacar un sobrero. Se queda sin esa posibilidad, y el segundo pues no le piste, tampoco se acopla, y la sensación de demersión pues es importante. Es decir, de pasar con las expectativas que había tenido el novillero, llegar a ese año 81, abrirse camino, y llegar al 82 y no tener posibilidades de nada, pues la verdad que se pone todo muy cuesta arriba. Y ese año 82 es duro. Pero más duro aún es el año 83, porque ese invierno sí tiene, del 82 al 83, sí tiene la posibilidad de torear en América. Pero antes de llegar al año 83 hay una cosa curiosa, que es que Vicente Zavala le ofrece la posibilidad de torear la corrida, al no haber ocurrido nada en Madrid, le da la oportunidad de torear la corrida de la prensa. Y es curioso, porque en ese año 82, la corrida de la prensa la iban a matar Manolo Cortés, José Antonio Campuzano y Gillo. Y en esa corrida de la prensa se lidia el famoso toro velador. Y ese toro velador estaba destinado para José Cubertillo, no para Ortega Cano, que entró en sustitución de Gillo, porque por problema de agenda de la Casa Real, la corrida se había organizado para el 20 de julio, porque anteriormente no pudo ser porque coincidía con los mundiales. El 20 de julio se organiza la corrida, se anuncia la corrida, pero por motivos de agenda de la Casa Real, unos días antes se les comunica a los toreros que en vez del día 20, que fuese el día 19. Los toreros en aquel momento, los 3 dicen que sí. ¿Y cuál es la sorpresa de Tomás Redondo? Después de haber dicho que sí, se da cuenta que esa fecha la tienen comprometida por Manolo Chopera en Mont-de-Marsan. Hablan con Manolo Chopera para caber la posibilidad de que pudiese torear esa corrida, que necesitaba como agua de mayo Gillo de volver a Madrid, al no haber pasado nada y no tener unas perspectivas importantes en la temporada. Pero Manolo Chopera, la sustitución de Gillo, el moverle de un cartel a otro, le hace descabalar toda la feria y le dice que no, que es imposible, que torea en Madrid o torea en Mont-de-Marsan. Y en Mont-de-Marsan es donde tenía el contrato, y es finalmente donde torea. Curiosamente, en aquellos años y ahora, las corridas de concurso son por antigüedad, y por antigüedad le correspondía en primer lugar el toro de Victorino Martín, que estaba destinado a José Cubero Gillo, y que por desgracia, por esas cosas de la vida, no lo pudo lidiar. Entró en sustitución a Ortega Cano, y ya saben todos ustedes lo que pudo haber pasado, lo que pasó. Pero ¿qué podía haber pasado con Gillo? También es una incógnita, ¿no? Y una duda. Pero Gillo se quedó sin enfrentarse a Velador. Y ese año 83, el invierno, las cosas se ponen muy difíciles. Los taurinos, viendo las posibilidades ciertas que tenía Gillo de ser un torero importante, pues empiezan a tantear y empiezan a tocar para quedarse con él, las grandes casas. Gillo se mantiene firme con su apoderado y le pasan factura. Se queda fuera de Valencia, se queda fuera de Castellón, se queda fuera de Sevilla. Y cuando entra a negociar en el año 83 con Manolo Chopera para torear en esta plaza, Manolo Chopera le dice que
una corrida en San Isidro y una corrida el domingo de la Resurrección. El apoderado no está de acuerdo y dice que no, que él quiere 2 tardes en Madrid. Él siempre defendiendo los intereses de su torero y dice que no. No se ponen de acuerdo y Manuel Ocho Pera le dice, pues mira, Tomás, vamos a hacer una cosa. Yo te ofrezco la corrida del 22 de mayo, la corrida de Luis Algarra, y el domingo de Resurrección con Curro Vázquez, Tomás Campuzano y una corrida de Carlos Núñez. Dependiendo de lo que pase en la corrida de Resurrección, nos sentamos de nuevo y hablamos. Pues llegó Lillo, ese día estuvo extraordinario Curro Vázquez, y llegó Lillo y no tuvo ninguna suerte con los toros. Y si el año anterior se le había partido una pata a uno de sus toros, se había matado un toro y se estrelló contra un burladero, el primer toro de esa tarde se le parte una pata y tampoco puede triunfar. Sale el sexto, no embiste, e imaginaos la sensación. Yo cuento ahí la sensación en el libro, la sensación de Lillo cuando llegó al Hotel Alcalá y se quitó el vestido esa noche. De tristeza, de desolación, de saberse un gran torero, de saberse un torero importante, de saber que las pocas oportunidades que le iban dando las iba aprovechando, pero saber que tenía pues, muchos principales protagonistas del empresario torino en contra. Ya la prensa no estaba de él en contra, estaba más a favor de Obra, pero las circunstancias eran las que eran. Manuel Ocho Pera se vuelve a reunir con Tomás Entero y le dice que una corrida, la que le había ofrecido el 22 de mayo, la corrida de Luis Algarra, y que no hay opciones de esa segunda corrida. Lillo y Tomás Redondo hablan y deciden no torear en la Feria de San Isidro. Deciden decirle no a una corrida, deciden decirle no al empresario más poderoso del entramado taurino, sin tener en esos momentos nada, porque tenía un festival en San Sebastián de los Reyes y una corrida contratada en el mes de agosto en Zarao. No tenía absolutamente nada. Pero las circunstancias de la vida, 10 días antes de comenzar la Feria de San Isidro, Roberto Domínguez, que toreaba esa corrida junto al mexicano Jorge Gutiérrez, y creo recordar que junto a Curro Durán, tiene un accidente de moto y causa baja en esa corrida. Y Manuel Ocho Pera, a pesar de su dureza, yo creo que era un gran aficionado y entendía que había que darle una oportunidad allí. Y en vez de cabrearse con el apoderado, porque en su momento sí se cabreó al decirle no, tomó la decisión de decir voy a devolverles a Llanón. Y les voy a ofrecer la misma corrida que les ofrecía al principio de las negociaciones. Y volvió a llamar. Tomás, tenéis la corrida, tenéis la sustitución de Roberto Domínguez, si queréis torearla, esa corrida es vuestra. Es el primero al que os he llamado. Decidme si la vais a torear, porque si no sigo llamando a toreros. La situación, pues, estaba abocada a decirle que sí, porque dijeron, joder, no vamos a decirle 2 veces que no a Manuel Ocho Pera, en tan poco tiempo. Y tomaron la decisión, efectivamente, de torear. Una decisión que fue muy bien tomada por parte de los aficionados, pero por parte de algún sector de la prensa y sobre todo algunos taurinos, pues venían a demostrar. Al principio decía que no, ahora han dicho que sí, esta es la fuerza de Tomás Redondo, es un gran torero y tenía que estar en otras manos los movimientos de los taurinos. Pues efectivamente, Lillo torea esa corrida y le sale uno de los toros de su vida. Esa corrida era de Luis Algarra, había cabalado los corrales, seguirían 3 toros de Algarra y 2 o 3 toros de Antonio Rodríguez, procedencia Atanasio. Y a Lillo le sale un toro lanzaquema, que es el toro de su vida. Lo cuaja de manera perfecta, está extraordinario con él, lo matan, le piden con muchísima fuerza la segunda reja. En Madrid, en los años 80, había algunos presidentes, y en este caso, algunos de vosotros recordaréis a un famoso presidente, a Juan Font, que era muy duro, le costaba muchísimo, y Julio Robles lo padeció mucho. Le pidieron la segunda oreja y no se la dieron, pero ese triunfo ya le coloca otra vez pues, en el primer plano de la actualidad de San Isidro. Ya todo el mundo vuelve a hablar de Lillo, algunas empresas empiezan a ver movimientos, y esa sola oreja que corta ese toro hace que los responsables de organizar la corrida de beneficencia le llamen y le ofrezca la posibilidad de torear la beneficencia mano a mano con Luis Francisco Esclavo. Las perspectivas ya empiezan a cambiar. Pero en esa feria, en Bartaco, unos días antes de comparecer en Madrid, porque una corrada un toro en Osuna y deja 2 huecos. El primer hueco lo coge José Antonio Campuzano y el segundo, Manuel Ocho Pera vuelve a llamar a Lillo.
y le ofrece la posibilidad de torear la propiedad de los toreros. Lógicamente que dicen que sí, y ese 1 de junio del año 83 es cuando Guillo se consagra, no digo como figura, porque eso vino en los 2 años siguientes, pero sí se coloca como un torero importantísimo de la temporada. Ese día corta una oreja a cada uno de sus toros, se le vuelve a subir con mucha fuerza la segunda oreja. Era una tarde de 3 orejas, se quedó en 2, pero abrió la puerta grande. Y de estar orillado completamente al principio de temporada, pasa a convertirse en uno de los toreros del año, junto a Paco Ojeda, que como recordaréis, a finales del 82, cuando pues resurge también de ser un torero olvidado, resurge, y ese año 83 es el torero de mayor tirón mediático y sobre todo taquillero. Y en aquel momento, estamos hablando del 1 de junio, Guillo tenía firmadas la Feria de Pamplona, tenía firmada la beneficencia y poco más. Pues desde ese 1 de junio hasta final de temporada llega a torear 52 corridas de toros, cosa que hoy sería absolutamente impensable. Y no solamente eso, sino que comparte muchas tardes con Paco Ojeda y se convierten en 2 toreros absolutamente antagónicos, completamente diferentes, pero que las empresas deciden juntarlos. Y la verdad que la temporada de Guillo es muy importante. Pero después de esa sustitución del 1 de junio, a los 3 días, el 3 de junio, vuelve a llamar Manolo Chompera a Guillo para coger una sustitución en Madrid, en San Isidro, una sustitución de Paco Ojeda. Y ese día corta otra oreja a Guillo, da la vuelta al ruedo por pinchar, pero está a punto de salir por la puerta grande. Y como digo, pasa de ser un torero orillado a ser uno de los grandes toreros de esa temporada. En ese momento, ya sí todo el mundo habla de Guillo como una de las grandes promesas, un torero con una proyección extraordinaria y un torero con una capacidad para poder mandar en la primera fila de toreros sin ningún tipo de problema. Pero seguía en manos de Tomás Redondo y las empresas seguían de alguna manera hostigándoles, pero ellos siguieron su camino. Y en el año 84 hace una temporada sin suerte en Madrid, torea 4 tardes, también en San Isidro, pero hace una temporada buena. Y en el año 85 vuelve a encontrarse otra vez esas dificultades cuando ya todo el mundo la reconocía. Ya no cabía ninguna duda de que Guillo era el torero del futuro, que Guillo era el torero que iba a revelar, iba a tener el relevo del maestro Antoñete y que representaba perfectamente lo que era el toreo clásico y uno de los mejores toreros de los últimos años nacidos en Madrid. Eso no lo discutía absolutamente nadie, pero sí las empresas. Y en el año 85 vuelve a estar ausente de Sevilla, vuelve a estar ausente de Valencia, vuelve a estar ausente de Castellón y solamente le queda la base de Madrid. Y algunas otras ferias, lógicamente, porque ya sí estaba toreando en otras ferias. Pero esa primera feria se resiste. Y esa feria del 85 es una feria dura para Guillo, una feria muy, muy dura, porque corta su última oreja con toro de la Nueva, el día que estrena un vestido que seguro todos lo recordaréis, un terno burdeos y azabache, que luego tiene su historia. Le corta una oreja que es muy protestada, una tarde de lluvia, un toro de la Nueva con poca fuerza, pero con el que es capaz de sostenerle, de irle metiendo y de terminar toreándolo muy bien. Y le corta esa oreja. Ese año también torea 4 tardes en San Isidro porque se le ofrece una sustitución y prosigue su camino. Y en este caso, no con la ayuda de Manolo Chompera, porque después de Madrid le cierra las puertas de Bilbao y le cierra las puertas de algunas ferias en las que Guillo debería de estar. Y se ve obligado ese verano, de alguna manera, pues a ir solventando la temporada con su incursión en muchas ferias de Francia. Era un auténtico ídolo en Dax, un auténtico ídolo. Desde siempre se le dio muy bien, igual que Bayona, Mont-de-Marsan, como otras plazas. El cartel que tenía en Francia era importante, como el que llegó a tener en Colombia. Y ese verano de 85 pues, se ve obligado también a tener que alternar sus actuaciones en algunas plazas importantes, pues poner algunas plazas de menor categoría y menor importancia. Y el mes de agosto pues transcurre con estos triunfos y la posibilidad de torear en Bilbao, y torea el 29 de agosto en Calahorra. En aquel momento se está celebrando una feria, la Feria de Colmenar Viejo, y en esa feria hay un cartel muy esperado con el 30 de agosto, con Antoñete, Curro Romero y José Luis Palomar, pero Guillo está completamente ajeno porque en su momento le hablaron de entrar en esa feria y finalmente no entró. Y es curioso cómo esa fecha
de alguna manera se va quedando libre para Guillo, porque estuvo a punto de ser contratado ese día cuando los carteles estaban organizando en la Feria de San Sebastián de los Reyes. Se le ofrece la posibilidad de torear una corrida con José María Manzanares y con Niño de la Capea, y por circunstancias y por descuidos económicos no llegan a un acuerdo y al final del 30 de agosto no tiene toro Guillo. Pero el 29 de agosto torea en Calahorra con Niño de la Capea y con Emilio Muñoz, y curiosamente por la mañana el empresario, en aquel momento que era Justo Ojeda, le habla a su apoderado y le dice: oye, mañana tengo la duda de un torero que al final no sé si va a poder torear o no torear, me gustaría que Guillo torease esa corrida. Y le dijo: no hay ningún problema, no tenemos toros el día 30, sin ningún problema podemos torearla. Pero al comienzo de la corrida había confirmado el torero que sí toreaba, y de nuevo se le quedó libre la fecha del 30 de agosto a José Cuberini. Esa tarde la verdad que salieron las cosas muy regular. Salió una corrida de José Luis Osborne pálida o con muy poca fuerza. La intención de Guillo esa noche era quedarse a dormir en Calahorra. Había hecho el viaje con un amigo suyo, un íntimo amigo suyo, Antonio de Olano, un periodista que era muy seguidor de él, y se iban a quedar porque daba de dar una conferencia en Calahorra, y Guillo, como no tenía toros hasta el 1 de septiembre en Bayona, pues tenía pensado quedarse por allí. Pero como las cosas salen mal, decide volverse a Madrid. Y mientras se está celebrando la corrida de Calahorra, el Linares torea en Curro Romero, torea Curro Vázquez y torea José Fuertes. Y después de matar el primer toro Curro Romero, siente unas molestias muy fuertes en las cervicales. Ese año Curro se había adaptado, había estado toreando infiltrado en muchas tardes. Y después de matar ese primer toro en Linares, como digo, a la vez que se está celebrando la corrida en Calahorra, pues pasa a la enfermería y le ven que pues probablemente tenga una lesión. A duras penas sale Curro para matar al cuarto, y cuando termina la corrida de Linares, Curro, cuando llega a Sevilla, va a un traumatólogo porque tenía muchas y muy fuertes molestias en la espalda, sobre todo en el cuello, y decide no torear el Colmenar Viejo. A las 9:30 de la noche aproximadamente del 29 de agosto se conoce que hacen saber a la empresa, 9:30, bien, hacen saber a la empresa de Colmenar que Curro no va a torear. Claro, la sensación de decir, bueno, ¿a quién podemos contratar que nos llene el hueco de Curro? Y en ese momento los empresarios se acuerdan de Guillo, con el que habían tratado para poder torear en Colmenar Viejo. Y en aquel momento no había móviles. Y Guillo había tomado la decisión de ponerse de viaje. La empresa de Colmenar Viejo llamaron al hotel de Arnedo, porque aunque toreaban con la obra, él siempre tenía por costumbre vestirse en Arnedo cada vez que toreaba allí. Llaman al hotel de Arnedo, le dicen que ya se ha puesto de viaje. Llaman a la Casa de Chocolate, que era el mozo de espadas en Madrid, y le dejan un recado de que cuando llegue, por favor, que se ponga en contacto con un teléfono. Llaman a la casa del apoderado y dejan el mismo mensaje. E incluso la empresa de Colmenar da aviso a la Guardia Civil para que se interceptan el coche de camino de Madrid, de Logroño a Madrid, con esa matrícula, si daba la casualidad, que les parasen para decirles que les estaba buscando la empresa de Colmenar para torear el día siguiente. Tomás Redondo llega a las 3:30 de la mañana y le dan el aviso, su mujer le dice que le ha llamado a la empresa y se ponen en contacto y habla telefónica con los empresarios. Hay una primera toma de contacto, no se ponen de acuerdo en el dinero y dice que no toreaba. Hay una segunda llamada de la empresa, Curro toreaba por 3.500.000 pesetas en aquel momento. Y el acuerdo con Guillo quedó en 2.750.000 pesetas, que no estaba mal en aquel momento. Pero la diferencia y el dinero que ganaba Curro Romero en ese momento. A las 5:30 de la mañana, oficialmente estaba contratado Guillo para Colmenar Viejo. Y poco después le llamaron a su casa para decirle: oye, Guillo, mañana torearse en Colmenar con Antoñete y con Jorge Palomar. Y Antoñete y Guillo se tenían un cariño muy grande porque coincidían también entrenando en Madrid con una serie de toreros en un frontón que había en Barajas, y se tenían mucho cariño. Y para Guillo pues también era una prueba muy importante a las puertas de Madrid volver a tener otra oportunidad. Por la mañana, cuando Tomás Redondo se va para Colmenar, le llaman de San Sebastián de los Reyes para ofrecerle el puesto en la corrida de San Sebastián de los Reyes, que en su momento no habían llegado a un acuerdo. Y al final le dicen: no podemos torear en San Sebastián por lo tenemos hecho en Colmenar. Y esa misma mañana, Guillo está eufórico, se levanta
y decide ir al Sastre, a Fermín, a la calle Aduana de Madrid, porque unos días antes en el puerto de Santa María, un vestido azul marino y oro, le había pegado una voltereta tremenda a un toro y se lo había destrozado, sobre todo la tarenilla. Entonces se fue con un amigo suyo y se fueron al Sastre. Se probó el vestido azul marino y oro, eso la misma mañana que Torero en Colmenar. Se probó el azul marino y oro y le dijo, me queda perfecto. Este me lo voy a llevar esta tarde a Colmenar. Se fue a su casa, a Canillejas, comió y se puso de viaje del piso de Canillejas hasta Colmenar Viejo con su hermano. No se vistió en Colmenar Viejo porque a última hora no encontraron una habitación y se vistió en un hotel en Miraflores de la Sierra. Y allí es donde Guillo se puso su último vestido de luces. El último vestido de luces que se pudo quitar él vivo fue el día anterior en Arrel. Y lo que pasó esa tarde de Colmenar Viejo, pues ya lo sabéis. Pero sobre todo, Guillo llegó a torear al último toro, a Utlero, al que le quitó la vida, de una manera perfecta. Si habéis tenido oportunidad de ver las imágenes, y si no, buscarlas, y seguramente las habéis visto, en esa faena se compendia todo lo que Guillo había querido ser como torero en esos cuadros como un matador de toros. No se puede torear más despacio, más desmayado, con más clase, con más profundidad, lo borda. Y por desgracia, en el segundo intento, a la hora de entrar a matar, pues se lo llevó por delante. Murió prácticamente en el acto. Las imágenes también son terribles, prácticamente en el acto. Le atendió a la enfermería un amigo de Bruce, el doctor de la SEM, y lo único que pudieron hacer es constatar la muerte de Guillo. Y aquello fue una conmoción. Madrid se echó a la calle esa misma noche, y yo lo digo en el prólogo del libro. Yo no sé si esa noche yo ya tuve la idea de escribir un libro de Guillo, probablemente no, tenía 15 años, pero fue tal la sensación, tal el impacto y la sensación de decir, joder, qué importante es lo que se le hace a los toros y qué importante y qué valor tiene esta gente porque son capaces de morir de verdad. Se mueren de verdad. La muerte del año anterior de Paquirre, que Guillo en ese año 84 es el encargado de matar al toro que le quitó la vida a Paquirre, pues a lo mejor de alguna manera, hablo personalmente, no me afectó tanto. Lo veía un torero de otra época que yo impresionó, un torero muy mediático, pero ver morir a un chaval de barrio, a un chaval cercano, un chaval que era, te lo matabas por los pasillos de la plaza, hablaba con todo el mundo, un chaval cercano, un chaval alegre, un chaval de 21 años, que lo tenía todo por delante, y verle morir, aquello es un duro. Con el paso del tiempo me fui encontrando con mucha más gente que, por suerte, recordaba a Guillo con el mismo cariño que le recordaba yo. Y fue un acierto, yo creo, primero en el año 87 inaugurarse ese monumento, que lo mantuvo siempre vivo, por eso también el título de Por siempre Guillo, porque muchas generaciones de toreros, muchas generaciones de aficionados han visto esa estatua y han sabido, o si no sabían, siempre lo han tenido presente. Y yo creo que es importante también en este caso, en Colmenar Viejo, la Peña del Rascoldo, mantener o institucionalizar al año siguiente el premio José Cubero Guillo. También han mantenido viva la memoria de este gran torero, que, como digo, dejó muchos interrogantes abiertos, muchos. Yo creo que pudo ser el gran torero de los años 90, incluso de los años 2000, porque por su capacidad y por su forma de entender el torero, creo que hubiese sido un torero de una larga vida y nos hubiese dado muchísimas alegrías. La satisfacción que me queda es que durante todos estos años se le ha seguido recordando y que llegados estos momentos, gente como la Peña José y Juan se siguen acordando de él. Yo creo que eso significa mucho y significa que José fue un gran torero y aunque nos dejó muchos interrogantes abiertos, pienso que es uno de los toreros que siempre vamos a recordar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfonso. Una vida marcada absolutamente por las sustituciones. Yo quería preguntarte también, ¿tú qué crees que ha significado que es Guillo para la Escuela de Tauromaquia de Madrid? Y
para la afición de Madrid en general, y en qué torero crees que se hubiese convertido? Hablas de que hubiese sido el gran torero, pero ¿con qué filosofía taurina? Hombre, yo creo que la figura de José Cubrero Gillo, y uno de los grandes aciertos, por suerte, se enriqueció, fue poner a la escuela taurina el nombre de Gillo, ¿no? Llevarla. Yo creo que fue muy importante. Fue muy importante porque durante los años suyos, que estaba en activo, también seguía teniendo contacto con mucha gente y hubo ahí una promoción. La segunda después de los Príncipes del Toreo, que es la de Joselito, Fundi y José Luis Bote, que llegaron a conocer a Gillo, Gillo los llegó a conocer a ellos, y yo creo que fue muy importante. Gillo se convirtió en el primer matador de toros de la Escuela Taurina de Madrid. Fue el primero que pasó por sus aulas y el primero que se convirtió en matador. Y luego el concepto y la forma de entender el toreo, como digo, pues yo creo que lo hubiese llevado a tener una trayectoria muy larga. Y ese concepto del toreo yo creo que sí se trasladó a algunos de los toreros que vinieron después. Uno de ellos es, lógicamente, José Miguel Arroyo Joselito. Y ahí hay una incógnita, con el año 85, una duda. En el año 85 surge Espartaco también, rompe Espartaco. Hubiese sido muy interesante de cara a la afición ese liderazgo en las ferias, en la taquilla de Juan Antonio Ruiz de Espartaco, cómo hubiese casado con ese otro liderazgo a través de los otro tipo de aficionados, en lo que Gillo también significaba como figura del toreo. Yo he hablado alguna vez con Espartaco y dice que esa es la gran duda que queda y que hubiese sido pues muy bonita, ¿no? El poder haber compartido muchas más tardes en muchos más sitios de los dos en la élite del toreo. Yo creo que abrimos turno de preguntas, si queréis. Buenos días, ha sido preciosa la presentación, la conferencia. El libro a mí me encantó también y me hizo recordar que tenía tu misma edad y pues emociones compartidas, ¿no? Yo tengo dos preguntas. Yo recuerdo esa temporada del 85 en esta plaza donde Gillo llega a un momento en el que me pasa a muchos otros toreros que han triunfado, donde Madrid empieza a medirle de una manera, a mi gusto, injusta, y le amarga la feria, ¿no? Le corta esa oreja y parece que luego su fallecimiento, su muerte, es un motivo de examen de conciencia para muchos aficionados. Y luego me gustaría que nos contaras, pero también lo vivimos, cómo fue aquella novillada de su hermano Miguel. Claro, eso es. No, efectivamente, Madrid le midió mucho. Ese año 85, como he comentado antes, le midió muchísimo, con mucho rigor. No solamente esa tarde la tarde de la nueva que cortó la oreja, sino la última corrida que toreé aquí en Madrid, una corrida de Salvador Domecq, toreó con Palomo Linares y Emilio Oliva, una corrida que fue televisada, que estuvo muy bien con los dos toros y en ningún momento le dejaron estar a gusto con ellos. Se le medía ya como con ese rigor que siempre se le han medido a las figuras del toreo, pero yo creo que con excesiva dureza. Y como tú dices, luego cómo se echó Madrid a la calle, cómo se juntaron aquí cerca de 17.000 personas en ese último adiós, pues de alguna manera fue un poco decir, de esa forma, ¿no? de pedirle disculpas por lo que hicieron o habían hecho con él en el mes de mayo. Y luego, desde luego, esa novillada de Miguel fue en el año 85, pues fue creo recordar, 22, 29 de octubre. No se había cumplido un mes, ni tan siquiera la muerte de su hermano José, en Colmenar, y fue muy emotiva. También salió a hombros, cortó dos orejas, y la verdad que fue muy emotiva. Y fue muy emotiva porque en ningún momento se dudó que Miguel siguiese hacia adelante. Es más, en esos días, en el libro reproduzco una entrevista que le hacen a los 10 días en ABC a toda la familia, al padre, la madre, a Marta, a los dos hermanos, y en ningún momento nadie duda de que tienen que seguir adelante, de que tienen que seguir vinculados al mundo del toro y que su hermano Miguel tiene que seguir hacia adelante. Juan se había retirado un par de años antes, había entrado como banderillero en las filas de Gillo, y esa tarde de Miguel es muy emocionante. Fue muy emocionante unos días antes en Valencia, que es la primera vez que se viste de luces después de la muerte de Gillo, y después esa repetición o ese debut suyo aquí en Las Ventas. Y al año siguiente, también un 30 de junio del año 86, justo en el día del aniversario de la alternativa de su hermano,
Miguel tomó la alternativa con Capea y con Espartaco, y Miguel, pues bueno, duró hasta donde duró, se retiró y luego cuajó en un excelente banderillero. Y antes de contar la anécdota, se me ha olvidado, hablando precisamente de ese último adiós, cuando Gillo se prueba el vestido, esa misma mañana se prueba el vestido azul, marino y oro que llevó, pero esa mañana le tenía preparada la silla a chocolate con el Burdeos y azabache que había estrenado aquí en San Isidro y con el que había cortado la última oreja en Madrid. Y Gillo le dijo que no, que se había probado ese vestido y que quería ponerse el azul. Y cuando fueron a recoger la habitación, el cuerpo ya sin vida de Gillo salió de Colmenar y se lo llevaron directamente a su domicilio de Canillejas. Chocolate y Gongo, el ayuda mozo de espadas, íntimo amigo también de Gillo, se van a la habitación de Miraflores, recogen ese vestido Burdeos azabache, se lo llevan al piso de Canillejas y es con el que la mortaja de Gillo. Y esas imágenes de televisión española que llegaron las cámaras al domicilio de Gillo antes de que tan siquiera llegara el cuerpo, cómo se vivió ese drama, aquello fue terrible. Yo para escribir el libro tuve la oportunidad de escuchar algunos audios que me dejaron algunos amigos periodistas en aquel momento, audios de ese momento, de la casa, del momento en el que Gillo llegó al domicilio, y la verdad que son conmovedores, absolutamente conmovedores. Y Gillo quizás fue el último torero en morir, y morir como un héroe, y morir como un referente de la sociedad, porque luego hemos tenido la ocasión de ver las muertes de Iván Fandiño y las muertes de Víctor Barrio, y ha sido todo lo contrario. Es decir, esos insultos, esa forma de ensañarse con dos chavales jóvenes que habían perdido la vida siendo o ejerciendo una profesión de la que hay gente con la que no está de acuerdo, pero realmente se vivieron de manera completamente distintas, las de Paquirri y las de Gillo, y fundamentalmente, bueno, la de Paquirri en Sevilla fue una explosión también, pero la de Gillo pues fue la muerte del último granero. Y sobre todo murió un torero, una figura del torero, pero en Canillejas murió el hijo de Juan y de Marta, el chavalillo que jugaba allí por las calles, que siguió manteniendo los mismos amigos, iba a los mismos sitios de su barrio. Y por eso digo, no solamente murió una figura del torero, sino que murió un vecino en Canillejas, y Canillejas se echó a la calle. Cuando el cuerpo lo sacaron por la puerta grande, la idea era meterlo en un coche fúnebre y llegar hasta el cementerio de la Almudena, y la gente decidió que no. La gente decidió que se lo iban pasando de hombro en hombro hasta llegar a la Almudena. Y llegaron casi 2 horas y pico después de lo previsto, pero llegó en hombros de los aficionados y de muchos toreros que esa tarde se lanzaron allí. Estoy seguro que Pedro estaría entre ellos, Pedro Giral. La verdad que me emociono porque luego a mí el libro me fue una satisfacción, pero fue un cúmulo de sensaciones y de emociones tremendas, ¿no? Tremendas, las que vivimos en aquel momento. Y como chaval, pues eso te marca. También me ha marcado la muerte de Gillo una forma de mirar al ruedo. Hay que mirar con rigor, pero siempre con mucho respeto, ¿no? De saber lo que se juegan de verdad esta gente. ¿Una pregunta más? No. Pregunto otra vez y ya no pregunto más. Para no quedarnos con esta sensación de tristeza, porque estoy contigo, o sea, esto nos remueve por dentro, ¿no? Cuéntanos un poquito cómo era su tauromaquia. Pues una tauromaquia que fue en constante evolución. Como digo, en esos primeros años de los años de escuela se le reconocía ese arrojo, ese valor, pero era un torero que asimiló desde muy joven, de manera muy natural, la técnica del toreo. Era un torero muy fácil, un torero que se había hecho en la escuela, que manejaba muchas suertes, pero que luego al final en su trayectoria tampoco era un gran intérprete de grandes suertes con el capote. No era Joselito, lo que luego llegó a ser Joselito. Fue un torero mucho más básico en su concepto y siempre basado en un concepto clásico del toreo, un concepto, es decir, no era un torero de arte, porque yo creo que hay una diferencia entre el concepto de torero de arte y el torero de clase. Era un torero más de clase. Sus referentes eran Ángel Torell y José María Manzanares, y más por esa línea iba encaminada la tauromaquia de Gillo.
Muchos amigos suyos, cuando Guillo estaba bien, y de hecho hay algunas fotos de un Jesús del Chato que le seguía a muchos sitios, hay muchas fotos en las que se ve completamente asentado en la arena, encajado a riñones, y la mano que no toreaba completamente desmayada, ¿no? La mano tonta que le llamaba Guillo, ¿no? Le decía, hoy ha sido día de mano tonta, porque se le quedaba absolutamente desmayada, ¿no? Era un gran torero, un torero con esa capacidad, un torero que lucía mucho con el toro bueno, porque tenía la clase y la forma y entendía el toreo de esa forma, pero era un torero que lucía mucho con el toro complicado. El toro difícil nunca le llegaba, no se le veía nunca apurado a Guillo con el toro complicado, con el toro difícil, con el toro que le ponían dificultades, y siempre intentaba solventar esas dificultades encaminado a su forma de entender el toreo, a su forma de intentar llegar a torear o torear como él entendía que era el torero. Y digo que es un torero largo porque era de repertorio corto, pero era un torero largo por esa capacidad técnica, por ese concepto del toreo, y porque yo creo que tenía una manera de entender su forma de estar en la fiesta que le hubiese prolongado durante muchos años. Muere en el año 85, pero en el año 85 Joselito ya estaba toreando con caballos. Yo me imagino a Guillo toreando pues, con Joselito, con César Rincón, que ya había toreado porque además tenían mucha amistad, con Enrique Ponce, con todos esos toreros que llegaron después. Entonces yo creo que hubiese sido un torero que nos hubiese dado muchas satisfacciones y muchas cosas importantes, yo creo que hubiese hecho en el toreo. Y de alguna manera, bueno, pues no nos dejó huérfanos, luego han seguido saliendo toreros, Joselito, han salido toreros extraordinarios, y bueno, pues es la ley de la vida y la ley del torero. Pero un torero muy bueno. ¿Una pregunta más? Bueno, iba a decir, yo entrevisté en mi primer libro, La mujer en el mundo del toro, tenía un capítulo sobre las esposas y las madres, y Marta, la madre de Guillo, me dio una maravillosa entrevista y me emocioné cuando dijiste lo de el ramo de flores con el dinero, porque me lo contó ella. También me contó lo que tú has dicho de todo el lío delante de la casa. Ella me comentó que no le habían avisado a nadie, no le había llamado con todo el follón y la preocupación. Me dijo que llamó a su hermano y se fueron a comenar a ver lo que pasaba. Y ella me dijo, cuando llegaron ahí, no podían, como con los nervios, y además el hermano de ella no era tan taurino, preguntaba dónde estaba la plaza de toros. Y entonces pararon a uno y dice, pues, me dijo ella, vienes porque para el torero que se ha muerto, pues ya le han llevado a Madrid. Y entonces ella misma me contó eso, así se enteró. Y cuando volvió, pues todo el follón delante de la casa y bueno. Sí, fíjate, unos meses antes yo había comprado ya un terreno y estaba construyendo una casa en La Moraleja, que era el sueño suyo, hacerse una casa grande y para poder llevar a toda su familia y tal. Y luego me contaba Bombo, el ayuda al mozo de espadas, que luego se quedó ahí a medio hacer, y aquello era como un cadáver, ¿no? Cuando iban a ver la casa, intentaron sacar adelante, intentaron hacer obra, poder tirar hacia adelante, pero eso necesitaba mucho dinero y el sustento económico fuerte e importante era el de José Cobrellillo. Y al final aquello lo vendieron el solar. Sus padres hicieron una casa en Toledo, que es un pueblecito de Toledo, y es donde van y vienen, pero me llamaba la atención porque yo este libro se lo mandé a sus padres al piso de donde salió Guillo al entierro, a la misma calle, al canal del Bósforo, número 30, y seguían viviendo. Cuando yo escribí el libro y se los mandé, seguían viviendo allí. Y me queda la satisfacción de que lo leyeron los padres. Me llamó Marta y me dice, pues, de alguna manera es un regalo el que nos has hecho, que después de tantos años, pues sigue recordando a nuestro hijo de esta manera, ¿no? Esa satisfacción pues también te reporta, ¿no? Y magnífico, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hablado, ni escrito nada, te lo ha salido todo de dentro. Muchas gracias. Gracias a vosotros.
Pues sí, reitero las gracias, Alfonso, por tu generosidad. Ha sido precioso. Nos vamos con un recuerdo muy bonito del Gillo, que yo creo que era un poco el objetivo de hoy. Así que muchísimas gracias y los demás pues nos vemos el próximo sábado. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias.